Astrid Daza, edilesa local de Kennedy, soy activista feminista y estoy en este proceso desde hace aproximadamente, pues realmente el liderazgo político surge desde muy pequeña, fui personera del colegio y luego estuve como vinculada a proyectos juveniles de la localidad y posteriormente como activista feminista en todo el proceso de construcción de la política pública de mujeres y equidad de género. Desde el 2001 en Bogotá, a través del Acuerdo 091, se creó el Consejo de Bogotá le solicita a la administración distrital construir el plan de igualdad de oportunidades. Durante todo el periodo de Luis Eduardo Garzón se empezó a hacer todos los estudios, la línea base, como el trabajo de acercamiento al movimiento de mujeres, y desde la Oficina de la Política Pública empezó a consolidarse inicialmente el Plan de Igualdad de Oportunidades. Durante la administración de Samuel Moreno se crea la primera política pública, en la administración de Peñalosa se renueva a través del COMPES 014 la política pública de mujeres. Son aproximadamente 20 años de trabajo entre el movimiento de mujeres a nivel distrital y la Secretaría de la Mujer, que inicialmente fue la Oficina de la Política Pública, posteriormente con la reforma administrativa fue desde la Subsecretaría de Equidad de Género y Diversidad Sexual y la Gerencia de Mujeres, que se empezó a hacer todo este proceso de movilización social en relación a lo que significa promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en la ciudad, y desde estos procesos, acompañados del movimiento de mujeres con ejercicios de incidencia en los debates del Consejo, pues hemos logrado avanzar en la construcción de la Secretaría Distrital de la Mujer, hemos logrado avanzar en materia de lo que hoy significa el sistema distrital de cuidado, y es que ha sido un proceso de 20 años de activismo desde diferentes orillas. Aquí hay que reconocer que la política pública surge o su relación más fuerte con el movimiento de mujeres se dio a través de las mesas diversas donde mujeres de todas las localidades nos reuníamos a hablar desde nuestras diversidades, de cuáles serían como esas apuestas, esas necesidades y esas estrategias que se iban a construir desde el Estado para promover la igualdad de oportunidades. Este ha sido un proceso de más de 20 años de activismo que nos ha permitido aprender pues en diferentes momentos, hacer ejercicios de incidencia. Todo el debate de la Secretaría de la Mujer fue fundamental. La Secretaría fue el primer proyecto de acuerdo que presentó el gobierno en ese momento de la Bogotá Humana. Este debate en muchas oportunidades nos intentaron en el Consejo levantar el quórum, pero afortunadamente, digamos, desde las diferentes orillas políticas nos encontrábamos mujeres pidiéndole a los concejales que no solo que asistieran al debate, pero además que se comprometieran con los derechos de las mujeres. Esto ha sido todo un proceso que ha permitido que diferentes mujeres pues asumamos un rol de liderazgo y nos empoderemos alrededor de este tema. Pues sin duda promover la igualdad de oportunidades es reconocer que las diferentes generaciones han sufrido afectaciones del machismo y el patriarcado. Es decir, nuestras abuelas sufrieron unas afectaciones distintas a las de nuestras madres y a nosotras mismas. Y las chicas, las jóvenes y las niñas también siguen sufriendo lo que ha sido este machismo estructural. Realmente soy una convencida de que hay que transformar la forma de educar, socializar y construir la cultura colombiana, mientras se admita la violencia como parte de los ejercicios de
mitigación o de concertación de los problemas, pues va a ser muy difícil. Pero además una sociedad que ha desconocido los aportes de las mujeres a través de la historia, que invisibiliza las necesidades y las apuestas de las mujeres, que ha permitido la feminización de la pobreza, que ha permitido la desigualdad en acceso a recursos y a cargos públicos, pues es una sociedad que definitivamente tenemos que rediseñar para ofrecer garantías a todas las mujeres. Digamos que aquí también, cuando uno trabaja con mujeres mayores, es entender que muchas de ellas han sido víctimas de violencias a lo largo de sus vidas y desafortunadamente por las situaciones que vivían eran aceptadas y normalizadas, pero es el momento donde ya llevamos varias generaciones que hemos decidido no callar a esta violencia estructural contra las mujeres, y lo que queremos es que las niñas y las jóvenes crezcan con más garantías y mayores oportunidades de ser quienes quieran ser y sobre todo de desarrollarse adecuadamente en cualquier área donde decidan desarrollarse. Bueno, aquí hay unas transformaciones en el activismo, y sin duda nosotras ya venimos desde hace varios años pues también abriendo el espacio, pero permitiendo que las mujeres jóvenes, más que permitir, las mujeres jóvenes se han venido incorporando al movimiento de mujeres, y eso es fundamental porque hay otras violencias que normalmente, que nosotras no habíamos evidenciado y que hoy cobran mayor sentido. Todo el tema de la violencia cibernética, el tema de la violencia ginecostétrica, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de ser una lucha que viene desde los 70, pues en este momento las condiciones, a pesar de que hemos avanzado normativamente, inicialmente con la digamos con la sentencia C-355 que permitía la interrupción voluntaria del embarazo, pues han sido muchas las barreras de acceso y garantía de este derecho que se había adquirido desde el marco normativo, pero que al interior de las clínicas y los hospitales se les había limitado. Hoy las mujeres jóvenes abanderan una lucha desde el movimiento feminista que es fundamental, pero también porque a través de las redes sociales se ha permitido, y estamos hablando en este momento de la cuarta ola del feminismo, y es esta ola donde los medios de comunicación alternativa y las redes sociales permiten la denuncia de las violencias que se están viviendo en diferentes escenarios. Hoy por hoy las mujeres jóvenes tienen una voz importante dentro del movimiento feminista, y también ahí la invitación siempre será a construir puentes, porque definitivamente no es necesario que quienes nos anteceden salgan del movimiento. Este es un movimiento gregario. A mí las mujeres mayores me enseñaron a caminar a su lado, me recibieron, me acogieron, me enseñaron. Entonces aquí también la invitación de las mujeres jóvenes es: construyamos puentes, construyamos caminos juntas, porque las luchas suyas son nuestras luchas. Aprender que entre mujeres podemos construir caminos, que podemos reconocernos, que todas somos importantes, es fundamental. Y yo creo que eso en el movimiento feminista es muy importante. Realmente siempre participamos mujeres diversas, con luchas diversas, pero aprendimos a dialogar entre nosotras. Aprendemos que hay un objetivo común. Creo que cuando en el movimiento de mujeres hablamos del tema de los disensos y de los consensos, lo que en el liberalismo se habla de los mínimos comunes, es nosotras tenemos un mínimo común y desde ahí podemos trabajar articuladamente, independientemente de nuestras diferencias y nuestras diversidades. Yo creo que uno de los mensajes más interesantes del feminismo es demostrar que no somos enemigas, no somos competencia una para la otra, y que si caminamos juntas podemos lograr cambios colectivos más importantes para nosotras y para las generaciones que vienen. Bueno, los
procesos organizativos siempre vamos a encontrar altibajos, es importante persistir. Yo creo que nadie nunca logra un proceso organizativo de la noche a la mañana, hay que insistir en la necesidad de encontrarnos, de acompañarnos, de acogernos y sobre todo siempre hagamos las cosas amorosamente. Reconocer a la otra y querer a la otra es fundamental, respetarla es fundamental. Nosotras normalmente queremos promover algo que le llamamos el autorizarnos. Yo no necesito decir algo que ya otra mujer planteó, normalmente lo que necesito es apoyar y acompañar también su voz y fortalecer su voz. A veces en medio de disputas por liderazgos o por reconocimientos se generan tensiones al interior de los movimientos y de los procesos sociales. Evitemos este tipo de escenarios, acompañemos y fortalezcamos lo que sea necesario, pero sobre todo respetemos que todas tenemos derecho a pronunciarnos, a pensar, a discutir, a disentir, pero sobre todo tenemos derecho a unir nuestras voces y alzar la voz siempre frente a lo que nos indispone del sistema, de la construcción social, de este machismo que ha imperado en una sociedad como la nuestra. Digamos que las políticas públicas desafortunadamente surgen como una estrategia que permite mitigar o llevar a un nivel razonable algunas de las dificultades que enfrentamos como sociedad, pero una de las dificultades que teníamos era que la mayor parte de las políticas públicas en Bogotá estaban desfinanciadas, es decir, era como un acuerdo de voluntades, pero a la hora de dinamizarlas e implementarlas, pues no habían recursos suficientes para llevarlas a cabo. Por lo menos la política pública de discapacidad, la política pública de mujeres, las políticas públicas de etnias, eran políticas públicas que tenían documentos muy bonitos, buenas intenciones, pero a la hora de exigirle a las entidades, ¿usted qué está haciendo para garantizar estos derechos? Nos quedábamos como el recurso está para 2 de los 5 derechos, 6 derechos, 8 derechos que contemplan las políticas públicas. Creo que los COMPES ayudan y aquí lo importante es poder hacer una acción articulada entre las nuevas políticas públicas y la inversión. Para la política pública de mujeres sigue siendo un reto todo el tema de transversalización, que la política pública de mujeres no es responsabilidad únicamente de las secretarías, sino que son todas las secretarías quienes contribuyen con recursos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Y otro reto que tenemos significativo para la política pública tiene que ver precisamente con la territorialización de la política pública. No queremos una política pública con bonitas oficinas en las secretarías y en las instituciones del nivel central. Queremos una política pública que llegue a la ciudadanía, que llegue al barrio, que llegue a la localidad y donde definitivamente estamos las personas que trasegamos alrededor de esta política pública, se vea la inversión. Particularmente nosotras venimos haciéndole seguimiento a la política pública de mujeres y son muchos los retos que tenemos desde las diferentes secretarías en materia de transversalización y en materia de territorialización. Todavía seguimos teniendo una forma de planear desde el nivel central, desconociendo que las políticas son reales en las localidades.